Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat de la comunidad Jarín Tobim, buenos amigos en hebreo. Estamos celebrando aquí lo que es el comienzo del Shabbat, entre hermanos, entre amigos, y vamos a compartir, como cada semana, la reflexión de la palabra. Todos saben que ahora se está por aproximar, ya la semana que viene, el día del Yom Kippur, el día del perdón. Es una de las fiestas, probablemente la fiesta judía más sagrada de todas, y que se expandía a través de Yeshua a todo el resto de las naciones, de los goín, como se dice en hebreo, de los gentiles, y que el Señor de ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, esta fiesta es para ambos pueblos que conforman uno solo, Amejad, un pueblo, como se dice en hebreo. Se va a celebrar en este caso desde la tarde del miércoles 15 hasta el jueves 16 a la tarde de este corriente mes. Bueno, entonces, vamos a comenzar explicando un poquito qué es esto del Yom Kippur, Día del Perdón, o Día de la Expiación, como se dice más correctamente. Dijimos que es un día sagrado en el calendario hebreo, es una de las fiestas solemnes que están descritas en la palabra, y desde que comienza, o desde que se celebra, mejor dicho, el Yom Teruah, el día del shofar o de las trompetas, hasta el Yom Kippur, que acabamos de decir la fecha en que se va a celebrar, transcurren 10 días exactamente, que se llaman en hebreo los Yamim Noraim, o los días extremadamente santos. En estos días, para el pueblo judío, vamos a ir un poco a la tradición, se cree que son los días en que uno, haciendo una introspección, un arrepentimiento, una profunda meditación y pidiéndole perdón al Señor por los pecados, el pueblo judío considera que de esa manera son inscritos en el libro de la vida. En el caso de Yeshua, no sabemos que aceptando a Yeshua pasamos a ser inscritos en el libro de la vida y recibimos a Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo que nos ministra. Alcanzamos de esa manera la salvación, siendo luego obedientes, obviamente. Entonces dijimos que estos días, los Yamim Noraim, en hebreo, son 10 días de profunda introspección o autoanálisis y pedido de perdón. Ahora, ¿qué quiere decir? La palabra Yom en hebreo quiere decir día. Estamos hablando de Yom Kippur. Y Kippur viene de la palabra Kaporet, que quiere decir en hebreo propiciatorio. Eso viene de la raíz kapar, que quiere decir expiación. Ahora vamos a hablar en un ratito de lo que es el cordero de expiación, lo que representó Yeshua, ¿sí? El cordero inmolado. Entonces, es un día dedicado básicamente a la oración, a la aflicción del alma y al ayuno. El origen bíblico de esta fecha tiene que ver con que el Señor, cuando lo libera de Egipto, bendice al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver y le da la libertad. Lo podemos ver principalmente en el libro de Éxodo 24, simplemente lo vamos a citar. Pero luego el pueblo se rebela y en el libro que habla del Éxodo 32, cometen la idolatría con el famoso becerro de oro. En ese momento, ¿qué pasa? Moisés, Moshe, como se dice en hebreo, se ofreció para interceder por el pueblo. Él se quería hacer cargo de los pecados del pueblo. Él lo hizo, es lo que llamamos recién la kepará. Asume la responsabilidad, ¿sí?, de hacerse cargo. A Dios le agradó este gesto. Y entonces de allí nace luego el Yom Kippur, o el Día del Perdón, o el Día de la Expiación. Posteriormente fue instituido con el Arca de la Alianza como una celebración perpetua que se debía realizar cada año, que figura en las fiestas solemnes. La descripción de la palabra de lo que es el Yom Kippur, del Día del Perdón, la vamos a encontrar, para los que me quieren acompañar, en el libro de Levítico, capítulo 16. Vamos a citar simplemente algunos pasajes. Ahí explica todo lo que es el Día de la Expiación. No lo vamos a leer completo por un tema de tiempo, pero vamos a citar algunas de las cosas más importantes. ¿En qué consistía esto de la expiación o los sacrificios que se hacían para que el pueblo y el sacerdote sean perdonados? Básicamente, en ese momento, Aarón fue el primer Cohen Agadol, se dice en hebreo, el primer gran sacerdote. ¿Por qué? Eso nace desde el Éxodo, cuando Moisés se presenta ante la zarza, que lo llama el Señor, le revela su presencia y le da el llamado, es el llamamiento de Moisés para libertar al pueblo de Israel de Egipto. A Moisés le agarra miedo, ¿sí? Y dice, ¿quién soy yo para ir a enfrentar al faraón? Y empieza a poner excusas, que soy tartamudo. Le había agarrado temor y era algo normal.
A ver, imagínense como que nosotros tenemos que enfrentar al presidente de los Estados Unidos y decir, legalizá a todos los latinos porque te lo digo yo. ¿Y quién te manda? Dios. Una cosa así, pero peor, ante el faraón, el emperador más grande que había en ese momento, de todo el mundo. Era lógico a Moisés le agarrar miedo. Pero el Señor se enojó por eso. Entonces le dijo, bueno, perfecto, vos sos tartamudo, tu hermano Aarón va a hablar por vos. Y de ahí nace el primer gran sacerdote o el Cohen Agadón, que fue Aarón. Los hijos de Aarón son los Coanim. Cohen es sacerdote, Coanim es sacerdotes, en plural. De hecho, les digo, yo desciendo de la línea directa de Aarón, yo soy de los Coanim. En lo que era lo que se conoce comúnmente como el Antiguo Pacto, que es Torah y Tanaj, solamente los Coanim, Aarón y los descendientes, sus hijos, podían acceder al sacerdocio. El resto podían oficiar como, mejor dicho, podían servir en distintas áreas, porteros, cantantes, etc., pero no podían ser sacerdotes. Eso cambia con Yeshua, que todos los hijos de Dios pasamos a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria. Entonces, Aarón y sus hijos lo que tenían que hacer era la expiación, el sacrificio por la paga del pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario expiar o sacrificar animales. Entonces, el ritual, entre comillas, consistía en que se tomaban 2 machos cabríos. Esto lo pueden ver después en Levítico 16, si los leen tranquilos en su casa, les recomiendo que lo lean. Se tomaba un carnero. El carnero se sacrificaba por Aarón y su casa, por Aarón y sus hijos, la familia sacerdotal. Y de los 2 machos cabríos se echaba suertes. Uno era sacrificado para Adonai y otro por el pueblo. Y ese se llamaba el conocido, quizás lo habrán escuchado, el Azazel. ¿Qué era el Azazel? Era un macho cabrío que Aarón le imponía las manos sobre la cabeza. Por eso no hay que dejarse orar por ninguno que no esté en unción o bajo la santidad que Dios demanda. Le transfería los pecados del pueblo, se los soltaba al desierto y se lo dejaba que se vaya con los pecados del pueblo. A su vez, Aarón se tenía que purificar, tenía que hacer un lavamiento, cambiarse las vestiduras, y recién después, cuando estaba en una santidad total, salía y oraba por el pueblo. Básicamente eso era lo que se hacía en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el procedimiento. Ahora sí, vamos a ir a la palabra. Les pido que me acompañen a Levítico, capítulo 16, versículos 30 al 34. Levítico 16, versículos 30 al 34. Porque ese día será expiación por vosotros para limpiaros, y seréis limpiados de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne. Esto es lo que llaman el Shabbatón, quizás lo escucharon alguna vez. ¿Qué es un Shabbat sublime? Básicamente es eso, un Shabbat especial. Y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es una fiesta que no caducó. Hay que celebrarla para siempre, por la eternidad. Versículo 32. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote de este lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por toda la congregación. Rociaba con sangre todos esos lugares para purificarlos. Versículo 34. Esto tendréis por estatuto perpetuo, lo repite el Señor, es un estatuto perpetuo, que se haga expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Una vez al año será hecho conforme Adonai ordenó a Moisés, a Moshe en hebreo. Entonces, algunos puntos importantes para tener en cuenta de acuerdo a estos pasajes. Es expiación para limpiar los pecados, lo que se hace para humillar el alma, es un estatuto perpetuo, es un reposo, quiere decir, es un cese de actividades. En Yom Kippur no se puede trabajar en este día. Y básicamente el sacerdote tenía que limpiar y cambiar las vestiduras, que es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Después lo vamos a ver ya con el sacrificio de Yeshua. Cuando nosotros pedimos perdón, lo que estamos haciendo es purificarnos y cambiamos, y Dios nos pone vestiduras limpias, puras, blancas, y estamos en santidad nuevamente. Cada vez que cuando nos humillamos ante el Señor, eso es afligir nuestra alma. Por eso también se suele hacer el ayuno. El día de Kippur hay que hacer ayuno, ¿sí? Hay excepciones, la gente que tiene problemas de salud, etc.
En el calendario hebreo, el Yom Kippur comienza en el anochecer del 9º día del mes de Tishrei. Tishrei es el equivalente a lo que sería nuestro enero. Nuestro primer mes es enero, para el calendario hebreo el primer mes es Tishrei. Y continúa hasta el atardecer del día siguiente, como ya lo dijimos. Ahora, ¿cuáles son las características principales de este Yom Kippur como fiesta solemne? Lo vamos a ver en Levítico. Vamos a ir al capítulo 23 ahora. Vamos a leer versículos 27 a 32. Levítico 23, del 27 a 32. Ciertamente, el 10º día de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acerca ofrenda ígnea ante Adonai. Ningún trabajo haréis, no se puede trabajar en ese mismo día, porque es un día de expiaciones, para hacer expiación por vosotros en presencia de Adonai vuestro Elohim. Toda alma que no sea humillada en ese mismo día será cortada totalmente del pueblo, y toda persona que trabaje ese día la exterminaré de entre su pueblo. Miren qué duro, ¿no? Recordemos que Yeshua dijo que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Uno tiene que ir tomando conciencia. Yeshua dijo, y esto uno gradualmente lo va aprendiendo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y esto para judíos y no judíos. Ese es nuestro Mesías quien lo indicó. Versículo 31. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo, por vuestras generaciones de todos vuestros asentamientos. Estatuto perpetuo, para siempre. Shabbat de reposo solemne os será, humillaréis vuestras almas el 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat, desde una hasta la otra tarde. Es básicamente una santa convocación el día del Yom Kippur. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones. La comida, la bebida, el baño y las relaciones conyugales, relaciones sexuales, están prohibidas en este día. ¿Por qué? Porque se trata de afligir el alma para entregárselo al Señor. No hay que hacer cuestiones que nos den placer. Es un día que consagro y me humillo ante el Señor. Estoy dolido por los pecados que cometí, por los pecados que cometió el pueblo. Ese es el concepto del Yom Kippur, de la expiación. En el aspecto tradicional, en los templos judíos, al terminar la celebración se hace el servicio que se llama Neilá, que es una serie de rezos o oraciones. Y también, que vamos a escuchar al final, una canción que tiene que ver con eso, cuando terminemos el Zoom, se tocaba el shofar, la trompeta, el cuerno de carnero, que ya lo hemos visto el otro día en Yom Teruah. Y eso está escrito también en la palabra. Les pido que me acompañen ahora al libro de Levítico, en este caso capítulo 25, versículo 9. Y en el séptimo día del mes séptimo harás resonar el shofar, que es la trompeta, el cuerno de carnero. En el día de la expiación haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Entonces, durante estos Yamim Noraim, o los días temibles, también se lo conocen, los judíos, como dijimos, oran en estos 10 días para ser sellados y inscritos en el libro de la vida. Entonces se hace una salutación en hebreo, que la habrán escuchado en Yom Kippur, generalmente se saluda con un Hatimá Tová. Tová es bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Hatimá es que seas inscripto. Entonces el saludo es Hatimá Tová, que seas inscripto en el libro de la vida. Ese es el deseo. Así como muchos judíos en el Año Nuevo, ya sea calendario, como las diferencias que vimos el otro día entre el civil, el calendario y el bíblico, dicen Shana Tová Umetuká, feliz y dulce año. En Yom Kippur el deseo es Hatimá Tová, que seas inscripto en el libro de la vida. Ahora, tradicionalmente en los templos judíos, esto lo explicamos por qué, porque como decía el apóstol Pablo, con el judío soy judío, con el griego soy griego. Si yo tengo que predicarle el evangelio, el poder de Dios, a una persona judía, tengo que entender cómo funciona su mente y qué tradiciones y culturas tiene y costumbres. Entonces, en los templos se hace una serie de plegarias que se llama Kol Nidrei, quizás lo escucharon alguna vez. El Kol Nidrei significa todos los votos, en hebreo. Eso es un pedido de perdón por las promesas incumplidas al Señor. También el día del perdón, el Yom Kippur, es el único día en el año en que el sumo sacerdote, en este caso estábamos hablando de Aarón y sus hijos,
tenían acceso al lugar santísimo. Y esa es otra gran ventaja que nos dio el Señor con su sacrificio, Yeshua. Nosotros, a través del Mesías, tenemos acceso al lugar santísimo todos los días, en cualquier momento. Antes en la Torá no era así. El sumo sacerdote tenía acceso solamente un día al lugar santísimo y a la presencia de la Shekinah y la gloria de Dios en ese momento, para pedir perdón por sus propios pecados y por los pueblos. Es más, les cuento que los sacerdotes se ponían un cordel, un cinturón con campanitas, y si no estaban en total santidad al pedir perdón, salían fulminados. Le ponían una soga y los sacaban muertos directamente. Eso también figura en la palabra. Vamos a ver entonces ahora un pasaje que está en el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 4, y vamos a ver lo que tenía que hacer el sacerdote, en este caso. Levítico 16:4 dice: vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará ceñido a un cinto de lino y usará turbante de lino. El turbante es la kipá, es la mitra, que se fue achicando hasta quedar la kipá que yo tengo puesta, que nos marca que hasta acá llegamos nosotros, de aquí para arriba es el Señor. Estamos cubiertos por el Señor. Estamos en el 4. Y usará turbantes de lino, estas son vestiduras santas, bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Bueno, lo acabamos de decir. Tiene que purificarse en agua, luego hacer la expiación y ponerse vestiduras de lino finas. Lo mejor, y eso es un símbolo, las mejores vestiduras para el Señor, la pureza. Eso representa las vestiduras blancas. Ahora, hay un momento que interviene Yeshua en toda esta historia. Y ahí es donde nos viene la gran bendición a todos nosotros. ¿Qué pasó? Con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, no había más lugar donde hacer los sacrificios. Entonces se plantea un problema. ¿Dónde se iba a sacrificar? ¿A quién? Y ahí aparece Yeshua. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, es donde señala que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Yeshua lo que hizo es, se puso él como el cordero expiatorio. El Asael, o esos corderos que se sacrificaban, él se puso en ese lugar. Y él dio su vida por nuestros pecados, para que seamos perdonados. Y a través de su sangre tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, ya estamos ahora en el Brija de allá, en el pacto renovado. Mire lo maravilloso que hizo el Señor, esto conmueve realmente. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él dio la vida por la humanidad, no solamente por los otros o por sus hijos, Él la dio por todos. Después, al aceptarlo, yo alcanzo la salvación, pero Él murió por todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La teshuvá, pedido de perdón y vuelta a camino correcto. Eso es el Yom Kippur. Representa eso. El arrepentimiento sincero, de corazón. No es el discúlpame, el sorry, como dicen los chicos. Me arrepiento desde mis entrañas. Me conmuevo y pido perdón. Y el Señor me perdona. Ahora, lo que es maravilloso de esto es que antes, este ritual, por decirlo de alguna manera, o esta tradición, o esta costumbre, la tenían que hacer todos los años. Y Yeshua lo hizo una vez y para siempre. Lo vamos a ver en la palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los de todo el pueblo, porque hizo esto una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Y él se ofreció voluntariamente. Entonces, lo interesante, ¿cuál es acá? Y acá vamos a establecer un principio bíblico. Yeshua es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores de la Torá hacían referencia. El Yom Kippur está mostrando lo que va a venir. El Yom Kippur en la Torá muestra lo que va a ser
lo que Yeshua hizo en la posteridad, en el Brit Hadashah, y lo que hizo para siempre. No hacía falta más, como dice el pasaje, que un sacerdote todos los días o una vez al año pida perdón, sacrificie animales. Él lo hizo una vez y para siempre. Y entonces, ¿cuál es nuestro Yom Kippur como hijos del Señor? Nuestro Yom Kippur es el madero, donde Yeshua dio su vida, la expiación. Ese es nuestro Yom Kippur. Todo se resume al sacrificio que hizo Yeshua en el madero. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el sacrificio que hizo en el madero al sacrificio que hay en la Torá? ¿Por qué es pacto renovado? Y ahora vamos a ver la diferencia. Y presten atención a este detalle. La diferencia es que en la Torá los pecados eran cubiertos y alejados. Vimos que el Azael lo dejaba en el desierto y se iba, se alejaba. Los pecados eran cubiertos. En el Brit Hadashah con Yeshua, los pecados son quitados, son removidos para siempre. Ya está, no hay más. Cuando yo perdí perdón, se terminó. No fue cubierto, no fue alejado. Fue quitado el pecado. Y esa es la gran y enorme diferencia. Vamos a verlo en la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el día siguiente vio Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo, y mire lo que le dijo, he aquí el Cordero de Dios, del Señor, que quita el pecado del mundo. Lo quita. No lo corre, no lo remueve, no lo tapa, lo quita. Vamos a establecer aquí otro principio bíblico. Perdonar y pedir perdón son actos de obediencia y liberadores. Cuando yo suelto perdón, cuando yo pido perdón, me estoy liberando de la carga que tengo. Por eso Yeshua decía que llevemos su yugo, que es liviano y ligero. Cuando nosotros cargamos con pecado, cargamos con odios, rencores, rencillas, divisiones, pleitos, estamos cargando un peso que no tenemos que cargar. Al soltar perdón, liberamos esa carga. Y además nos hacemos accesibles a la presencia de Dios. Mateo 6, versículos 14 al 15. Dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros delitos. Y vamos a compartir ahora un testimonio que yo les quiero contar. Fuerte, el otro día creo que se lo comenté a Lady, le compartí parte del testimonio de lo que voy a contar ahora, que tiene que ver con un Yom Kippur, porque la palabra es maravillosa, pero se pone extraordinaria cuando la vivimos. Hace 3 años exactamente, por ahí los más amigos lo conocen, Pablo Morales, los que me conocen antes saben este testimonio, pero como hay mucha gente nueva lo quiero compartir. Además tiene que ver vinculadamente estrechamente con el Yom Kippur. Hace exactamente 3 años en el Yom Kippur, mi papá, Saúl se llamaba, que partió con el Señor ya, tuvo un sueño. Yo le hablé durante casi 17 años de Yeshua. Él era judío y no lo quería aceptar. La palabra dice que el pueblo judío es duro de servicio, y eso es una realidad. Van aceptando al Señor, pero les cuesta mucho. Y yo le hablaba, y me acuerdo de los comienzos, cuando un judío acepta al Señor, y digo para que lo tengan en cuenta, es un problema muy grande de toda la familia. Porque generalmente al judío lo tienen como que se le enseña que es todo mentira, que Yeshua no es el Mesías, que es un falso profeta, que no es el Hijo de Dios. Y hubo discusiones fuertes con mi papá. En mis comienzos yo salía con los tapones de punta al principio, sin conocer demasiado cómo compartir la palabra con la gente. Y la típica le decía, si vos no aceptás al Señor te vas al infierno, cuando me enojaba. Claro, mi papá se manifestaba y me quería sacar. A más de uno le habrá pasado acá, ¿no? Con el tiempo aprendí que no era la manera, que tenía que mostrar mi testimonio, que tenía que ver los cambios en mí. Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra. El tema que yo lo he compartido más de una vez, de una familia acomodada económicamente, en clase media, y vivíamos muy bien realmente, y después a mi papá le empieza a ir muy mal por problemas distintos del país y malas decisiones que tomó también, y en un momento llegamos, por malas decisiones que tomó, casi a perder todo. Entonces, hace unos 3 años le agarró una depresión muy fuerte, encima lo habían operado 2 veces el corazón,
y estaba como acorralado, ¿sí? Que el Señor lo llevó a ese punto. Yo me estaba dando cuenta de eso. Y se puso en la cama, él era muy activo, le buscaba trabajar, hacer cosas, y un mes no salió de la cama. Y hablábamos y no había manera. Se estaba deprimiendo, gustando mucho, mi madre había partido también. La cuestión que en el Yom Kippur, la noche anterior, hace exactamente 3 años, tiene un sueño. Lloré durante 17 años por él, para que acepte a Yeshua. Y él soñó, se levanta en la mañana y me dice, Marcelo, te quiero compartir un sueño. Me parecía muy raro, porque nunca en la vida mi padre me había contado un sueño. Me dice, con lágrimas en los ojos, él llorando, y era una persona dura para llorar, me dice, soñé que me iba a vivir a Israel, que estaba haciendo los trámites. Me dice, ¿qué te parece? ¿Qué tengo que hacer? Él quería un consejo mío. Y aparte pensaba que yo podía discernir el sueño. Y yo la verdad le dije, mirá, pa, acá decimos pa cariñosamente, yo no sé lo que tenés que hacer. Digo, no es fácil ir allá. Todos piensan, aún la gente cristiana, que uno va a Israel y es el paraíso que te está esperando, y la realidad es un país de primer mundo, pero es difícil, ¿sí? Hay mucha competencia, la gente está muy preparada, no se consigue trabajo así tan fácil. Digo, vos no manejas hebreo, no manejas el idioma inglés, ¿qué vas a hacer allá? Tenés 76 años, no te van a dar una gran jubilación tampoco. Pero hacé una cosa, y vos siempre le diste la espalda a Yeshua, nunca quisiste aceptarlo. Si querés oramos para... Perdón porque me emociona. Si querés oramos para que vos lo aceptes y que te diga Dios lo que tenés que hacer. Y él llorando me dijo que sí. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Cree en el Señor Yeshua y tú y tu casa serán salvos. Aceptó al Señor y fue muy fuerte porque cuando dijo Yeshua, con los ojos cerrados se le caían lágrimas en los ojos. Y 2 semanas después, no sabía yo lo que iba a pasar, le agarró una ACV muy fuerte. Se le paralizó la mitad del cuerpo, vivíamos juntos en ese momento, y yo lo encontré en casa, llamé a una ambulancia y estuvo 3 semanas en terapia intensiva. A la mitad de la segunda semana, mi hermana, que todavía no cree en Yeshua, es una de las pocas, en mi familia casi todos ya aceptaron al Señor, lo tienen que llevar a mi papá de terapia intensiva a otra clínica a hacer un estudio de complejidad, y viene una ambulancia a buscarlo. Y me dice, Marce, ¿vos hablaste con la doctora de la ambulancia? Yo no hablé con ella. Y me dice, por celular, yo me había quedado esperando en la clínica donde estaba mi papá, lo habían trasladado a otra por la ambulancia. Me dice, la doctora está orando por papá. Mi hermana, que no es creyente, me dice eso. ¿Cómo está orando por papá? Yo no le pedí nada. Yo ya sabía que Dios estaba en el asunto. Cuando volvemos, mi papá estaba semi-inconsciente. Me dice, la doctora era de Colombia, me acuerdo, una chica joven. Digo, discúlpame, ¿vos sos cristiana, crees en el Señor? Me dice, no. Digo, pero ¿cómo oraste por mi papá? Me dijo, mi hermana, oraste por mi papá. Me dice, sí. Me dice, yo soy católica. Digo, ¿y por qué oraste por mi papá? Me dice, porque yo sentí que tu papá necesitaba a Dios, al Señor. Unos días después partió mi papá, pero el mismo día que partió, y esto es lo tremendo, yo iba con mi hermana con el auto a la clínica, ya nos habían dicho que casi no le quedaba vida, y estacionamos el auto en una avenida, camino a la clínica, que al lado había otro auto. Y yo soy de mirar mucho los carteles, Dios me habla mucho, con pasajes en la calle, carteles, me habla mucho, cada cual lo trata a su manera, me habla así. Te un auto al lado, que en una calcomanía, yo miré y decía Sion. ¿Cómo dice Sion una calcomanía en Buenos Aires? No tiene nada que ver. Y cuando llegamos mi papá había partido. Y yo sentí mucho gozo cuando vi la calcomanía esa. Y me acuerdo que 2 días después hablé con un hermano y le dije, ¿por qué yo vi la calcomanía de esa Sion? Y me dice, porque tu papá se iba a ir, pero vos te ibas a quedar. Y el Señor tenía que saber que iba a cumplir con el sueño. Ese fue el Israel celestial, no la terrenal que te pensó tu papá. Y algún día ustedes se van a ver por la eternidad. Eso pasó en el Yom Kippur. Lo que quiero decir es, el Yom Kippur es ayuno a todo el pueblo judío de todo el planeta. Y eso tiene poder. Y nosotros como hijos de Dios también lo tenemos que hacer, porque es un estatuto perpetuo. Porque pasan cosas muy fuertes cuando todo el pueblo se pone de acuerdo en obedecer los mandamientos del Señor.
Nosotros somos hijos de Dios y estamos cumplidos a hacer eso. Y Dios es fiel, y así como lo salvó a mi papá sobre la hora, como decimos acá, va a cumplir su voluntad con cada uno de nosotros si obedecemos. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Tenemos un Mesías judío, y el Yom Kippur fue establecido por el Dios de Israel. Voy a compartir el último pasaje y ya vamos a estar terminando. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 7:14. Y con este pasaje vamos a concluir. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, Dios nos reveló su nombre. No es Jesucristo, no es Jesús, es Yeshua. Dios nos reveló que es Adonai, que no es Jehová, que es Hashem, que es Elohim. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después nos vamos a tomar un momentito para orar, para que el Señor perdone nuestros pecados, porque todos cometemos pecados. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero Dios nos ama, nos perdona, nos limpia y nos guía a su salvación. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta reflexión. Para todos aquellos que se quieran sumar a la comunidad Javelin Tobim, lo pueden hacer, mandarnos un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com. También pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal, que es Comunidad Javelin Tobim. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Y Hatimat Tová para todos que sean inscritos en el libro de la vida. Shalom.